En el futuro aprenderemos más acerca del vocabulario, la estructura de las frases, la estructura de los párrafos o la estructura de la historia que contemos en Python. Y aprenderemos más sobre las potentes capacidades que tiene Python y cómo utilizar esas capacidades para resolver problemas. Y hay ciertas definiciones cuando estamos hablando de programar o cuando estamos hablando de código que son comunes a los distintos lenguajes de programación y no solo pertenecen a Python. Y esas definiciones paso a dártelas en este vídeo. La entrada obtiene datos del mundo exterior. Y podemos tener esos datos de muchas maneras. Al principio, por ejemplo, empezará el usuario metiéndolos a través del teclado, pero podemos obtener datos de un micrófono, de un GPS, de cualquier tipo de sensor, o como en el ejemplo de las palabras, los datos de entrada eran ese párrafo, esa primera página del libro de Harry Potter que metíamos con el fichero, escribiendo el nombre del fichero. La salida muestra el resultado de la ejecución. Por ejemplo, podemos imprimir algo por pantalla como hacíamos con el número de palabras que se repetían, o podemos mandar algo hacia un altavoz, no tiene por qué ser siempre en la pantalla, o podemos guardar un archivo en algún sitio en la red o en algún sitio de nuestro ordenador. La ejecución secuencial. Esto no es ni más ni menos que ir ejecutando el código paso a paso, que es cómo lee Python esos archivos. Cuando veíamos el ejemplo de nuestro lector de palabras, Python va leyendo las líneas una por una detrás de otra. Primero la primera, luego baja la segunda, la tercera, etcétera, hasta que llega a la última. Esa es la lectura secuencial y lo hacen la mayoría de los lenguajes de programación. La ejecución condicional. En la ejecución condicional, Python o cualquier lenguaje de programación lo que hace es comprobar una condición si se cumple o no se cumple. Por ejemplo, si el coche es amarillo, hace esto. Si el coche es azul, haz lo otro. Pues eso también lo hacíamos en el ejemplo de las palabras y lo hacíamos a través de la palabra reservada if. La ejecución repetida. Esto es repetir una ejecución de un código que casi siempre es lo mismo. Os pongo un ejemplo. Cuando le decimos a Python que lea la primera página del libro de Harry Potter, va leyendo palabra a palabra. Para la lectura de esa palabra le tenemos que indicar que lo haga con un comando. Pues para ir palabra por palabra vamos a estar repitiendo con un for, con la palabra reservada for, ese código de lectura y almacenándolo. Pues hasta que se cumpla la condición, de que se termine esa lectura repetitiva, esa ejecución repetitiva. La reutilización. Esto no es ni más ni menos que escribir un trozo de código que tú sepas que te va a servir para muchísimas cosas. Por ejemplo, una suma, que vamos a estar sumando números en muchos programas distintos. Pues escribe una pieza de código que la vas a poder estar reutilizando durante mucho tiempo. Vas a estar pudiendo llamar a esa suma para que te calcule el resultado sin tener que volver a escribir: oye, Python, hazme lo que vale A más B, que quiero saber la suma. Pues esa reutilización de código es súper útil y también la vamos a ver en el próximo curso. Parece demasiado simple para ser verdad, aunque es verdad que nunca es tan simple. Es como decir que caminar es simplemente poner un pie delante de otro. El arte de programar es saber entrelazar estos elementos básicos para producir un resultado potente. Y como habéis visto, en el programa de contar palabras utilizamos casi todos estos elementos, salvo el de la reutilización.